Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo contenido de El Nido del Cuervo. El oro de Moscú es uno de los episodios más controvertidos y debatidos en la historia de la Segunda República Española, en particular durante el contexto de la Guerra Civil Española, desarrollada en el periodo 1936-1939. Este término, el del oro de Moscú, hace referencia al traslado de una parte significativa de las reservas de oro del Banco de España a la Unión Soviética. Esto sucedió por parte del gobierno republicano, con el objetivo de garantizar el suministro de armas y otros materiales para sostener el esfuerzo bélico contra los sublevados liderados por el general Francisco Franco. Este evento ha sido objeto de interpretaciones políticas y polémicas que han marcado su historia, pero lo cierto es que fue una decisión desesperada en medio de una situación bélica que estaba poniendo en peligro la existencia de la misma república. La Segunda República Española se proclamó el 14 de abril de 1931, tras la caída de la monarquía de Alfonso XIII. Aunque nació con la esperanza de modernizar el país y construir una democracia, pronto se vio envuelta en tensiones políticas y sociales que polarizaron a la sociedad española. Durante su breve existencia, la República atravesó reformas progresistas y, a la vez, luchas entre las diversas fuerzas políticas que iban desde los conservadores, liberales y monárquicos hasta los socialistas, comunistas e incluso los anarquistas. El 18 de julio de 1936, el levantamiento militar dirigido por Francisco Franco inició la Guerra Civil Española. Rápidamente, las dos facciones, los republicanos y los sublevados o nacionales, se enfrascaron en un conflicto que pronto adquirió dimensiones internacionales. Los nacionales recibieron el apoyo de la Alemania del Tercer Reich, encabezada por Hitler, así como de la Italia de Mussolini, mientras que los republicanos lograron una asistencia limitada de la Unión Soviética, además del apoyo simbólico y material de las famosas brigadas internacionales. En este contexto de lucha existencial para la Segunda República, la cuestión de las reservas de oro del Banco de España adquirió una gran importancia. Antes del estallido de la Guerra Civil, España tenía una de las mayores reservas de oro de Europa, con un total aproximado de 705 toneladas de oro. Este tesoro se encontraba bajo custodia del Banco de España y, en esencia, representaba la riqueza acumulada del país que permitía respaldar su moneda y garantizar también la estabilidad económica. Las reservas de oro también eran vitales para la capacidad de cualquier gobierno de España de financiar compras internacionales y asegurar el comercio con otros países. Cuando la guerra se inició, en julio de 1936, el gobierno republicano se enfrentó a un problema logístico y estratégico crucial. Necesitaba armas, suministros y apoyo internacional para poder resistir el avance de los sublevados. Sin embargo, debido a la creciente polarización ideológica en Europa y la política de no intervención adoptada por las principales potencias europeas como Reino Unido y Francia, el acceso a estos recursos era muy limitado. El primer ministro republicano, que en ese momento era Francisco Largo Caballero, enfrentaba enormes presiones militares y diplomáticas. Las tropas de Franco avanzaban desde el sur y, a pesar de la ayuda brindada por las brigadas internacionales, la República necesitaba armas modernas, aviones, tanques y también municiones que solo estaban disponibles en el exterior. Debido al contexto internacional de la época, el único aliado dispuesto a proporcionar un apoyo significativo era la Unión Soviética de Joseph Stalin. En septiembre de 1936, el gobierno republicano decidió tomar una medida drástica: utilizar las reservas de oro del Banco de España como garantía para comprar armas a la Unión Soviética. Dado que la mayoría de los países habían adoptado una postura de no intervención, la República apenas tenía acceso a los mercados internacionales de armas, pero la URSS, con sus propios intereses geopolíticos en juego, ofreció su ayuda. La decisión fue motivada
básicamente por la necesidad urgente de mantener el esfuerzo bélico y defender Madrid, que estaba bajo amenaza de caer en manos de los sublevados. Entre el 14 y el 25 de octubre de 1936 se llevó a cabo una operación secreta para trasladar aproximadamente 510 toneladas de oro, que equivalían aproximadamente al 72% de las reservas del Banco de España. Este traslado se hizo desde la base del banco en Madrid hasta el puerto de Cartagena, que se encontraba bajo control republicano. Desde allí, el oro fue embarcado en buques soviéticos con destino a la Unión Soviética, concretamente a Odessa. El oro enviado estaba en forma física, es decir, no eran títulos o certificados de propiedad, sino piezas de oro reales que fueron depositadas finalmente en las bóvedas del Gosbank, que era el Banco Central de la Unión Soviética y también la única entidad bancaria del país entre la década de los 30 y 1987. A partir de ese momento, el oro español quedó para siempre en manos soviéticas. Estas reservas de oro, que como he mencionado anteriormente, eran unas de las más grandes de Europa, incluían diferentes tipos de monedas acuñadas en oro, provenientes de distintos países y épocas. Entre ellas se incluían monedas españolas como pesos y escudos de oro, también monedas extranjeras como los napoleones franceses, soberanos británicos e incluso dólares de oro estadounidenses. El traslado de oro a Moscú fue una maniobra extremadamente arriesgada y las consecuencias tanto a corto como a largo plazo fueron significativas. A corto plazo, permitió a la República mantener el esfuerzo de guerra durante más tiempo al obtener suministros militares de la URSS. Sin embargo, la calidad y la cantidad de esos suministros fueron objeto de controversia. Algunos testimonios históricos afirman que las armas entregadas por los soviéticos a cambio de oro eran en su mayoría de baja calidad y además estaban con los precios bastante inflados. Por otro lado, la dependencia de la Unión Soviética consolidó la influencia comunista dentro del gobierno republicano, lo que provocó tensiones con otras facciones políticas como los anarquistas y los socialistas más moderados. La creciente influencia del Partido Comunista de España y su cercanía con Moscú generaron conflictos internos en el bando republicano que debilitaron la cohesión del gobierno durante la guerra. Desde el punto de vista económico, la decisión de enviar el oro tuvo consecuencias devastadoras. El Banco de España quedó casi sin reservas, lo que provocó una fuerte devaluación de la peseta y también la pérdida de confianza en la economía republicana, que pasó a depender prácticamente de forma exclusiva de la ayuda extranjera. A pesar de que el gobierno republicano recibió armas y suministros a cambio del oro, nunca pudo recuperar las reservas enviadas a la URSS, lo que más tarde sería objeto de intensas críticas por parte de los vencedores de la guerra. El oro de Moscú ha sido utilizado como símbolo propagandístico por diferentes actores políticos a lo largo del tiempo. Después de la victoria de Francisco Franco en 1939, el régimen franquista utilizó este episodio como prueba de la traición de la República, argumentando que los líderes republicanos habían vendido la riqueza de España a los comunistas a cambio de un apoyo ineficaz. Para la propaganda franquista, la entrega de oro era un ejemplo de la corrupción y la ineptitud de los gobiernos republicanos. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. En primer lugar, la decisión de enviar el oro fue tomada en un contexto de emergencia nacional, y no fue un acto de corrupción, sino una medida desesperada para mantener la resistencia en la guerra. Desde el punto de vista del gobierno republicano, se trataba de una decisión de vida o muerte, ya que la caída de Madrid y otras ciudades clave habría significado el fin inmediato de la República. También es importante destacar que el gobierno republicano no tuvo muchas otras opciones. La política de no intervención de los países europeos impedía el acceso a otros mercados internacionales de armas, y la URSS era el único país dispuesto a proporcionar esa ayuda militar de forma significativa. Aunque el costo fue alto y las consecuencias económicas fueron graves, la alternativa era la derrota sin haber luchado.
Tras el fin de la Guerra Civil y la victoria de Franco, el destino del oro se convirtió en una cuestión diplomática compleja entre España y la Unión Soviética. El oro nunca fue devuelto a España. En los años posteriores, durante la dictadura de Franco, el tema fue utilizado como un símbolo de la supuesta traición de los republicanos al país. Sin embargo, los gobiernos de la URSS argumentaron que el oro fue utilizado legítimamente para cubrir los costos de las armas y otros suministros enviados a la República durante la guerra. El oro de Moscú es un episodio clave y simbólico dentro de la compleja historia de la Guerra Civil Española, ya que refleja las tensiones políticas, económicas y diplomáticas a las que se enfrentó el gobierno republicano en su lucha por la supervivencia. La decisión de enviar gran parte de las reservas de oro a la Unión Soviética no fue un acto de traición, como argumentó la propaganda franquista tras la guerra, sino una medida desesperada, totalmente desesperada, en un contexto de aislamiento internacional, donde las potencias occidentales se negaban a intervenir y apoyar a la República. Aunque este acto permitió que los republicanos resistieran durante más tiempo, tuvo graves consecuencias tanto económicas como políticas, debilitando la confianza en la moneda española y exacerbando las divisiones internas en el bando republicano debido a la creciente influencia comunista. A largo plazo, el episodio fue instrumentalizado por el régimen franquista para reforzar la narrativa de una república entregada al comunismo internacional, mientras que el destino del oro se convirtió en un asunto diplomático no resuelto. El oro de Moscú sigue siendo un símbolo del sacrificio y de las difíciles decisiones tomadas por un gobierno totalmente acorralado por la guerra y por las fuerzas internacionales que operaban en su contra. Este episodio también muestra cómo los eventos de la guerra no solo se libraron en el campo de batalla, sino también en el terreno económico y político, donde las alianzas internacionales y la capacidad de financiar la guerra fueron determinantes para el desenlace final del conflicto. Así, el oro español, que partió hacia Moscú, queda como un recordatorio de los costos humanos y materiales que marcó uno de los momentos más oscuros de la historia contemporánea de España. Me gustaría comentar que el estudio neutral de los acontecimientos históricos es como observar el flujo de un río desde la orilla. Aunque el agua puede estar agitada y revuelta por corrientes emocionales y perspectivas opuestas, el observador busca mirar más allá de la superficie turbulenta, reconociendo así la profundidad y la dirección real del cauce, sin dejarse arrastrar por ninguna corriente en particular. Solo desde esa distancia se puede apreciar con claridad el verdadero curso de la historia, sin distorsiones ni prejuicios. Hasta aquí el contenido de hoy. Espero que os haya gustado y aportado información interesante. De ser así, dejad un buen like, suscribíos si aún no lo estáis, que es gratis y ayudáis muchísimo al canal. Activad la campanita de notificaciones para estar al día de las nuevas publicaciones y, como siempre digo, un abrazo a todos, gracias por estar ahí y nos vemos en futuros contenidos por el nido. ¡Hasta luego!